Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quien las emite. Mapamundi. Pulso Global. La agenda internacional y sus protagonistas con Claudia Martínez Hernández. Bienvenidos, ¿cómo están, amigas y amigos de Altavoz? Muchísimas gracias por sintonizar Mapamundi. Soy Claudia Martínez Hernández y les saludo con mucho gusto en esta emisión de norte a sur y de este a oeste a todos los que nos escuchan por Altavoz Radio y también, por supuesto, a todos los que nos siguen por nuestra señal en internet. Gracias por estar con nosotras y con nosotros. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema que, por supuesto, todas y todos ustedes han seguido, que es esta gran Copa Deportiva que ya va a llegar a sus últimos días. Estamos ya en los últimos partidos y pues tendrán ustedes a su favorito después de que la selección mexicana fue pues eliminada, pero nosotros quisiéramos abordar en este programa un poco más allá de la cuestión deportiva, sino más allá del fútbol, más allá de la cancha, qué es lo que nos hace identificarnos con un equipo, que a las personas que incluso aunque no les guste el fútbol, cuando ven torneos internacionales de esta magnitud, pues sin duda se identifican, llega un sentimiento de patriotismo, llegan cuestiones que van más allá de las emociones que se pueden despertar en un partido normal dentro de nuestro país y se empiezan a generar diversos fenómenos y diversos aspectos. Y también vamos a hablar acerca de lo que ocurre dentro de la cancha y de todo lo que ha ocurrido en torno a las cuestiones políticas, en cuanto a la cuestión de la corrupción y en cuanto a diversos pronunciamientos políticos que han tenido diversos equipos, diversas personalidades. Entre estos también pues la cuestión de corrupción que hay después de que la Asociación Federal de Fútbol de Argentina está siendo investigada por el Departamento de Estados Unidos, por el FBI, por cuestiones de fondos, de millonarios fondos que habrían sido desviados a las cuentas de Estados Unidos, y de ahí viene una cuestión de corrupción con el máximo organismo, la máxima federación presidida por Gianni Infantino. Esto se suma a todos los escándalos de corrupción que ha habido anteriormente desde el 2015. Sabemos que pues está en tela de juicio fuertemente el papel de Gianni Infantino como presidente y también de este organismo tal cual que pues más allá de organizar todo lo que tiene que ver con el fútbol, sí tiene muchísimas cuestiones de que pues han tenido las arcas abiertas en cuestiones de patrocinio, en cuestiones de muchísimas cosas que hacen que esto sea un negocio absolutamente redondo, más allá de las cuestiones deportivas. Así es que hoy vamos a hablar acerca de este tema y también de los pronunciamientos políticos acerca de las cuestiones geopolíticas que se han dado en el marco de esta Copa Mundial y también de los pronunciamientos que han sido en el marco de esta justa deportiva que recordemos, ¿verdad? En momentos en donde están dos guerras en curso, muchísimos otros conflictos armados, pero varias guerras en curso. Hablamos de la que está entre Ucrania y Rusia y también de lo que está pasando en la Franja de Gaza. Y bueno, al respecto también platicar que ha habido pronunciamientos en contra del racismo y esto ha sido por parte del director técnico de Egipto, Hossam Hassan, quien ha dicho que durante el juego que se jugó en contra de Argentina hubo muestras de racismo, que no se aplicó el protocolo que debería de haberse aplicado por parte de la máxima federación rectora del fútbol a nivel mundial y que se siguió beneficiando a Argentina. Esta es una parte de lo que dice el director técnico de Egipto, quien también se ha pronunciado en contra de que todos estén pues muy felices celebrando este torneo internacional mientras se continúa el asedio a la Franja de Gaza, que es un territorio costero inerme que ha sido acechado fuertemente por Israel, en donde ya van más de 74,000 muertos y más de 110,000 heridos. Así es que hubo fuertes declaraciones por parte del director técnico de Egipto, Hossam Hassan. Vamos a escuchar un fragmento en donde precisamente habla acerca de que no hay un fair play, es decir, que no hay un juego limpio dentro de este torneo mundial y el posicionamiento muy fuerte y muy aplaudido que tuvo en el último partido de su selección.
El segundo gol, cuando íbamos 2-0, fue anulado de manera extraña. Pero es que no hay VAR. El árbitro fue a revisar nuestra jugada, esa en la que el jugador fue sujetado dentro del área de penal y que luego se convirtió en un gol en nuestra contra. Pero ni siquiera se dignó a ver Marco el ya VAR. se volvió egipcio. Sin embargo, sí aparece el VAR para anular un gol nuestro. La vida y el mundo siguen sin ser justos. Bueno, pues ahí están estas declaraciones, pues que sí dicen la verdad en muchas cuestiones, a mi punto de vista, y justamente esto lo vamos a discutir, porque sí es totalmente correcto que no se sigue una cuestión de racismo, un protocolo de racismo, y también la cuestión que había dentro de los fanáticos de Argentina, unas banderas de Israel en donde estaban precisamente pues haciendo cuestiones racistas en contra de los asistentes de Egipto, que recordemos que es un pueblo de mayoría musulmana, igual que los palestinos, que los egipcios apoyan fuertemente a Palestina y lo que se ha dado dentro de Medio Oriente en esta guerra absolutamente injusta y degradante para este pueblo de mayoría musulmana. Y vamos a hablar acerca de este tema y agradezco muchísimo que se encuentre con nosotros aquí en Mapamundi Sergio Varela, profesor e investigador de la UNAM y también especialista en sociología y antropología del deporte, con quien vamos a hablar de estas y de muchísimas otras aristas. Muchísimas gracias, Sergio, por estar con nosotros. Bienvenido. Hola Claudia, un placer estar aquí contigo y con tu auditorio. Muchas gracias, Sergio. Bueno, pues principalmente vamos a remontarnos a lo que ocurrió cuando estuvo la selección mexicana en este torneo internacional. A tu punto de vista y de acuerdo con las investigaciones que has hecho, ¿qué es lo que lleva a una cuestión de identificación dentro de las personas, tanto que existen en los estadios como las personas pues de la ciudadanía, por ejemplo nosotros los mexicanos, que por ejemplo no te puede gustar ni siquiera el fútbol, pero más allá de la cancha sí se remonta a una cuestión pues de un nacionalismo, de un acto patriota? ¿Qué nos puedes decir al respecto desde el punto de vista antropológico? Mira, desde mi punto de vista, los deportes y en particular el fútbol, de manera muy notable, están muy vinculados históricamente al desarrollo de las ideas nacionales, nacionalistas, principalmente en Europa y después en América Latina, ¿no? Solamente hay que observar un poco el desarrollo precisamente de estos sentimientos de pertenencia nacional que fueron realmente creados en Europa, pues, más o menos a finales del siglo XIX, y eso coincide precisamente en los momentos en el que el fútbol, como lo entendemos hoy en día, pues fue creado, ¿no? Es decir, que son procesos histórica, socialmente simultáneos, ¿no? Y en esa medida, pues están en múltiples facetas interactuando de manera permanente, ¿no? Pues precisamente dentro de 4 años se van a cumplir, sola por mencionar un dato, precisamente 100 años de mundiales, ¿no? Va a ser el centenario de los mundiales, y de ahí que incluso se esté discutiendo todo este asunto de llevarlo a cabo en diferentes países, muchos más de los que inicialmente se hacía, ¿no? Entonces el fútbol ha estado como muy vinculado a la idea de pertenencia nacional, pero no solamente. O sea, el fútbol, si lo vemos, se desagrega en diferentes identidades en el nivel regional, ¿no? Y en el nivel local, e incluso hasta dentro de lo local, como puede ser un mosaico tan grande como la Ciudad de México, pues hay diferentes identidades en torno al fútbol. Ahí juegan un papel muy importante, por ejemplo, los clubes de fútbol que a lo largo de las décadas pues, se han consolidado precisamente en ese sentido, ¿no? Entonces de pronto podemos ver ciudades que se dividen incluso en ese aspecto, ¿no? En donde alguien le va a un equipo, como decimos aquí en México, ¿no? O en Sudamérica le dicen en Argentina, precisamente hinchar, ¿no? Irle a un equipo o a otro, ¿no? Y eso de pronto genera pues rivalidades, ¿no? Motivos de pertenencia, pero también de diferenciación, que muchas veces son pues diferenciaciones e identidades que no
son más que muy simbólicas, o sea, no tienen necesariamente algo materialmente importante, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, el hecho de que tú pertenezcas a una institución educativa como puede ser la UNAM, puede ser un motivo para que le vayas a los Pumas de pronto, ¿no? Y eso, pues, te asocia de alguna manera con más gente que va ahí. Y va y viene, pues, esta situación, insisto, así como en diferentes escalas, ¿no? Desde lo local hasta incluso, pues, lo barrial, ¿no? O sea, puede incluso uno irle o estar practicando fútbol con su equipo de barrio, hasta todavía más pequeña en la escala familiarmente hablando, ¿no? O sea, que tengas un equipo con tu familia y cosas por el estilo que suceden en la vida diaria del fútbol, ¿no? Entonces es un asunto que no solamente implica la cuestión nacional, ¿no? Tiene muchas escalas, muchas diferenciaciones, muchas asociaciones, muchos procesos, como se dice en sociología y en antropología, identitarios. Ahora, la colectividad que se presenta, cuéntanos por qué, pues en lo colectivo hacemos muchas otras cosas, pues como las imágenes que se vieron, que pues una persona no haría en un festejo pues mucho más pequeño, ¿no? Aunque se tratara incluso de una selección nacional. Mira, yo he estado un poco refiriéndome a la idea de lo carnavalesco, del carnaval, Correcto. como una forma para intentar explicar de cierta manera lo que observamos en México particularmente, ¿no? O sea, no quiere decir que sea un proceso exclusivo de México, pero en México en este mundial, sí se llegó pues a un nivel muy importante, ¿no? ¿Y a qué se refiere toda esta idea de lo carnavalesco? Bueno, un poco es intentar de pronto, o más bien dicho, los grupos sociales que en sociología, en antropología le decimos subalternos o populares, pues de pronto se manifiestan a través de la fiesta, pues contraviniendo el orden establecido, ¿no? Que muchas de las veces este orden y estas prácticas pues son rotos simbólicamente, pero también de manera incluso material. O sea, lo pudimos ver pues con el subirse al mobiliario urbano, incluso perjudicarlo y dañarlo y todo esto. Y es una manera como de precisamente manifestar este pues elemento de descontento, incluso podría ser, no necesariamente, pero yo pienso que en este caso sí pudo haber existido mucho descontento respecto incluso al proceso previo de organización del Mundial, que generó muchas problemáticas, ¿no? En el terreno del transporte, por lo menos en la Ciudad de México, por señalar un caso muy particular, ¿no? Y entonces de pronto la gente pues se manifestó de esta manera, pienso yo, pues contraviniendo este orden, ¿no? O sea, haciéndolo manifiesto. Perdón, y en los carnavales de pronto eso pasa, ¿no? O sea, lo vemos así, incluso los que se adjudican o son identificados de un género, pues pasan a ser de otro género. Las máscaras implican un poco todo eso, ¿no? El jugar con las diferentes identidades, ¿no?, que te da. Lo ves también como una forma de desahogo o como una forma de una necesidad de alegría, porque en algunas ciertas imágenes también se veían incluso pues literalmente adultos jugando, ¿no? A brincar la cuerda, etcétera. Es como una especie de desahogo de los problemas de la adultez o una justificación para una alegría desbordada. Sí, o sea, se puede entender de esa manera, porque de hecho está conectado con la órbita precisamente de los deportes, que una de sus funciones, según uno de los sociólogos más importantes que han estudiado el fenómeno deportivo, como Norbert Elias, plantea, ¿no? Y él dice, los deportes sirven para mimetizar, es decir, para imitar emociones fuertes que de otra manera las sociedades modernas no podríamos experimentar. Y él decía un poco, pues, por ejemplo, la guerra o la caza, que ya no son parte consustancial de sociedades modernas y urbanizadas, ¿no? O sea, en las que vivimos en una sociedad como la nuestra, pues de pronto pues ya no tenemos ese tipo de experiencias cotidianas y es a través de los deportes que se expresa eso. Y entonces
si a eso le añadimos todavía el fenómeno celebratorio del triunfo, pues se combinan perfectamente estas expresiones que de pronto pues no son vistas de manera, por lo menos desde el poder, eh, pues bien, ¿no? O sea, son cuestionables en muchos sentidos, porque pues están atentando mucho precisamente de alguna manera del orden Claro. establecido, ¿no? Y de hecho así sucedió, lo vimos, ¿no? O sea, están en juego incluso contravenciones como las de la propiedad privada, en fin, muchas cosas que no necesariamente fueron correctas, ¿no? Hay violencia también física y simbólica, ¿no? En estos eventos, no todo es festividad sin ningún tipo de elemento Consecuencias, negativo. claro. Oye, y bueno, ¿cómo has visto estas cuestiones también dentro del torneo en donde pues ha habido pues denuncias de preferencias hacia la selección de Argentina y también acerca de los malos manejos, cuestiones de corrupción que ya como que van más allá del tema del deporte, de un juego limpio, de una actitud pues deportista, de una actitud pues que se viera, justo decía también el director técnico de Egipto, ¿no? Hay muchas otras cuestiones en la vida y en el mundo en donde ya sabemos que hay una guerra sucia, ¿no? El deporte es en donde tendría que haber un juego limpio sí o sí, y también pues hay muchas denuncias de cosas muy oscuras dentro de este torneo. ¿Tú qué opinas? Sí, como ustedes señalaron, o tú señalaste particularmente, pues el tema de la FIFA es un tema pues muy candente porque pues la FIFA, por lo menos desde los años 70, es notablemente una institución muy corrupta, ¿no? O sea, hay ya mucha documentación, incluso periodística y desde la academia, que demuestra que la FIFA pues, está organizada más o menos como se organizan las mafias o se organizan algunos grupos que hasta criminales, podríamos decir, ¿no? Porque pues lo que sucedió precisamente en el 2015 fue evidenciar todo esto. Ahora, la manera en que se supuestamente iba a resolver, pues pienso que no nada más no lo resolvió, sino que incrementó el nivel de corrupción y de podredumbre de una institución como la FIFA, ¿no? O sea, el hecho de que los Estados Unidos hayan tomado por asalto el control de esta institución no significó un saneamiento de la misma. Y tenemos hoy en día, pues literalmente a un títere del Donald Trump al frente de la FIFA, ¿no? Y entonces, pues simple y sencillamente el problema de fondo no nada más no se resolvió, sino que desde mi punto de vista se incrementó. Ahora, que de ahí ahora podamos pensar que ya está definido quién va a ser el campeón, yo siento que hay un salto ahí un poco difícil también de sostener, ¿no? O sea, a mí no me gusta mucho la idea de pensar que ya está definido esto y en particular que la FIFA ya tiene casi predispuesto todo para que Argentina sea campeona. Yo pienso que dentro de la FIFA, que Argentina tiene al mejor jugador de la historia del fútbol, o uno de los mejores, y eso ya de por sí le da mucha ventaja a cualquier equipo, ¿no? O sea, lo hemos visto muchísimas veces, o sea, en unos 70 la selección brasileña, que era muy buena, y algunos dicen que ha sido la mejor selección conjunta a lo largo de toda la historia, pues tenía ni más ni menos que a Pelé, y luego la del 86, pues tenía la de Argentina y también en México a uno de los grandes también como Maradona. Entonces eso ya de por sí le da mucha ventaja a un equipo, ¿no? O sea, ahora lo vimos desafortunadamente que Mbappé no logró hacerlo, pues también los franceses tienen ventajas de ese tipo, ¿no? De ahí a que pues ya podamos pensar, insisto, de que por ser corrupta la FIFA ya se tenga definido, yo veo un poco complicado sostener algo así, ¿no? A mí me cuesta trabajo, pero bueno, o sea, hay quienes, pues sí, por las percepciones que se tienen, por todo lo que hemos visto, pues de pronto dan como, sí, sensaciones y percepciones de que esto ya está resuelto de antemano, ¿no? Y yo esperaría que no fuese así, siendo también yo un aficionado pues al fútbol, ¿no? Y esperaría que pues, hubiera
todavía un dejo de respect, como dice la FIFA, sobre el propio juego y que se decida en la cancha. Y todas las ayudas eventualmente que puedan existir, ¿no? Ahora, bueno, ¿y cómo viste este juego de Francia contra España, precisamente, hablando justamente de juego limpio? Pues mira, yo pienso que lo que nos ha hecho tener esta sensación tan profunda es la promesa incumplida de la tecnología, del VAR. Es decir, pareciera que con el VAR todas estas disputas y todas estas controversias iban a dejar de existir. Y un poco como lo explicaba con la FIFA de Gianni Infantino, no solamente no se cumplió la promesa, sino que estamos viendo que la está incluso tal vez profundizando, ¿no? O sea, del hecho de que de pronto, pues una jugada sea revertida 3 minutos después por el VAR, genera toda esta cantidad de suspicacias y de problemáticas que se dan alrededor de pues el control de los jueces, de los árbitros y en particular en los casos principalmente de Argentina, ¿no? Entonces, de pronto ahora lo vimos también un poco con Francia, ¿no? De pronto hubo un par de jugadas ahí, la de Mbappé y todo esto que pues de pronto queda siempre la sensación así, y el VAR no pudo haber hecho algo. O sea, si no hubiera VAR, yo creo que no tuviéramos esta sensación tan profunda de pronto de desconfianza, ¿no? Sí. De injusticia. Y justo también pues que se revisen las jugadas al igual para todas las selecciones, que es justamente lo que están diciendo muchos grupos de los que están participando en este torneo. Y por supuesto vamos a ver también pues qué tanto va a haber de fair play en este encuentro que va a ser el día de mañana, y también todo esto en el marco de la investigación internacional que está haciendo Estados Unidos contra la Asociación del Fútbol de Argentina por muchos dineros que fueron a dar a las cuentas de los directores del fútbol de Argentina. Entonces también eso es un escándalo bastante fuerte que está dándose en el marco de este torneo, y por supuesto que no es cosa menor. Yo te agradezco mucho, Sergio, que hayas estado con nosotros aquí en Mapamundi, y ojalá que ya cuando termine este torneo podamos enlazarnos contigo nuevamente para las conclusiones globales. ¿Qué te parece? No, por supuesto, será un placer, Claudia. Muy bien, muchísimas gracias. Sergio Varela, profesor e investigador de la UNAM y especialista en Sociología y Antropología del Deporte aquí en Mapamundi. Vámonos con más. Mapamundi. Pulso Global. Bueno, vámonos mientras tanto con más información del mundo, porque el presidente Donald Trump retiró el cobro a barcos que cruzan el estrecho de Hormuz, y en lugar de esa tasa del 20% que proponía, ahora pactó con, eso apenas lo dijo ayer, y hoy ya hay cosas diferentes. Pactó con países del Golfo Pérsico una serie de acuerdos comerciales y de inversión, y también Washington emprendió otra ola de bombardeos en la nueva escalada que rompió el cese al fuego. Irán, por su parte, advirtió que los ataques con drones van a continuar contra bases de Estados Unidos hasta una victoria final. Por cierto, realizó varios hoy en instalaciones estadounidenses en Jordania, y también realizaron ataques con misiles balísticos en Kuwait, que se suman a los de los días anteriores. Cerca de 100 israelíes de Jerusalén invadieron el pueblo palestino de Kibbutz Haris, al norte de Cisjordania. Los llamados colonos judíos intimidaron a la población y vandalizaron las propiedades. Esto fue, por supuesto, con apoyo del gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu, quien, por otra parte, ha continuado con la ofensiva en la Franja de Gaza. Pareciera que el gobierno de Estados Unidos, cuando rompe la tregua con Irán y ataca a Irán, pues también pareciera que Israel pues tiene permiso para atacar la Franja de Gaza, porque esto estaba bajo un armisticio, estaba bajo un cese al fuego que ya lo violaron unilateralmente con ataques en la ciudad de Jabalia, donde murieron hoy 7 palestinos y hubo 20 palestinos heridos. Francia conmemora su Día Nacional, que celebra la toma de la Bastilla, símbolo del fin de la monarquía absoluta.
Pues sí, en este marco de que perdieron el partido del día de hoy iba a haber doble celebración y ahora pues está empañado por esta derrota que tuvieron en semifinales. Y también en 2026, este Día Nacional de este año, se cumplen 10 años ya de los ataques en Niza, cuando un tunecino embistió con un camión a una multitud dejando 86 muertos. El presidente Emmanuel Macron presidió una ceremonia en la que pidió unidad frente al terrorismo. Y el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo y un grupo de opositores que formó parte del legislativo en 2015, anunciaron un plan de trabajo para comenzar el próximo 1 de agosto, esto a fin de promover la democracia. Mientras tanto, continúan las labores de reconstrucción tras el doblete sísmico que ya hasta el momento ha dejado más de 4.700 muertos y 16.470 heridos. Y Cuba volvió a quedar sin electricidad al sufrir su tercer apagón nacional en menos de 10 días y el quinto en lo que va del año en medio de este bloqueo petrolero de Estados Unidos. Fue una desconexión que se produjo por una oscilación del sistema debido a la repentina salida de una central termoeléctrica, lo que provocó el desequilibrio brusco entre la generación y la demanda de electricidad. El dato curioso. El FIFA Gate ha sido el mayor escándalo de corrupción en la historia del fútbol. En 2015, el Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó a 14 altos directivos y ejecutivos de marketing por una red de sobornos, fraude y lavado de dinero por $24 mil millones, vinculada a los derechos de transmisión televisiva. Un escándalo que provocó la caída y suspensión de por vida del entonces presidente del organismo, Joseph Blatter, y de otros altos mandos. Además, decenas de implicados se declararon culpables de asociación delictiva, fraude electrónico y blanqueo de capitales. Nos vamos. Gracias. Quédense en Altavoz Radio. Mapamundi. Pulso Global. La agenda internacional y sus protagonistas con Claudia Martínez Hernández. Una producción de Altavoz Radio, SPR.